agradeceros la asistencia en un momento en donde la tertulia está pasando por momentos bastante turbulentos, dado que el Ateneo de lo que es el Ateneo, la Junta de Gobierno del Ateneo, pues trata de que estos actos, que es el acto más antiguo que se está llevando a cabo en el Ateneo, pues anularlo, vaya. Entonces, de alguna manera, nosotros nos vamos a resistir y todos los lunes voy a seguir haciendo la tertulia. Ya os aviso que el próximo lunes también va a haber otra, que se va a eliminar además Aragón Rebelde y Republicano. Y esa, el lunes, pues ya veremos a ver qué pasa. En teoría, hoy vamos a hacer el acto en la Casarrería. Sin avisarnos, nos han puesto ahí una presentación de un periódico no sé dónde. Y bueno, pues gracias a algún socio que hay por ahí, Juan Armindo en concreto, y a los conserjes, pues podemos tener esta sala que la hemos tenido pues como 10 minutos antes de poder llevar a cabo la tertulia. Por eso os agradezco enormemente que vengáis, dada la actuación absolutamente autoritaria, negligente y falta de toda ética por parte de la Junta de Gobierno del Ateneo. ¿Voy a hacer una preguntita? Nada más una. Nada más. ¿Qué razones dan para que nos pongan paros en la fiesta? Quieren eliminar, o sea, esto quieren que sea un centro, perdona Miguel, quieren que sea un centro de lo que es lo políticamente correcto. Entraríamos en un debate muy profundo y no es cuestión en este momento de hacerlo. Miguel, tenía... Sí. Bueno, decir a todos ustedes que es ignominioso lo que está haciendo esta Junta de Gobierno con las tertulias, y concretamente con las tertulias republicanas de amplia tradición en el Ateneo de Madrid desde principios del siglo. No se puede permitir que los socios y socios antiguos y los visitantes nos sentamos recluidos a espacios que se van dejando. Cuando esta tertulia se ha tenido, como repito, 30, 40 años. Sí, desde el 78, desde el 76 incluso. Desde el 76 se ha tenido todos los lunes. Y quería venir especialmente para decirles, los que no sean socios, que se hagan socios. Primero, el hacerse socio cuesta 27 euros, pero se descuentan el 70% por la ley de mecenazgo en la declaración de la renta, con lo cual no estamos hablando de dinero, realmente. Y lo que es terrible es que perdamos la cultura y la tradición de la docta casa, y que nos la rebaten de una manera tan impropia que no está ni aprobado por la Junta General de Socios, que es el máximo órgano de decisión del Ateneo de Madrid. Nada más, que tengan ustedes conciencia de eso y que nos ayuden a mantenerlo entre todos. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Bueno, empezamos con el himno de riego.
todos. Hoy el tema que vamos a tratar es el de Martín Villa, ese hombre. Cuando se habla de esta persona, de este personaje, estamos hablando de una parte muy importante de la historia de España, porque él representa algo que es muy poco estudiado y que se ha tergiversado, sobre todo con el fenómeno de la transición. Una transición que ni fue tan pacífica, ni fue de una manera tan modélica, ni fue tan modélica ni fue tan pacífica. Hubo mucho terrorismo de Estado en esa época de la transición, y es un tema que está candente todavía porque de alguna manera está pendiente de que se aplique justicia, y no en la jurisdicción española, tiene que ser en la jurisdicción argentina, en donde se está tratando precisamente de los crímenes del franquismo que aquí no se han querido juzgar y que aquí se ha cerrado como consecuencia de la ley de amnistía del año 77, que no es una ley de amnistía como tal, sino es una ley de amnistía y de punto final. Y esa ley de amnistía y punto final, ya el propio relator de Naciones Unidas y los propios informes de Naciones Unidas, incluso de los tribunales de justicia internacionales, dicen que las leyes de amnistía en estos casos son nulas de pleno derecho, porque prevalece por encima de todo el derecho internacional humanitario. De tal manera que es un tema que está vivo, que es una persona viva la que está todavía como sujeto activo de aquel proceso, que además viene de las cloacas y de las raíces más profundas del régimen franquista. Fue presidente del sindicato de estudiantes y después ocupó infinidad de cargos en el régimen franquista. Una vez que deja de ocupar cargos en el régimen franquista, se dedica a la empresa privada, donde, entre otras joyas, privatizó la empresa de electricidad Endesa, que estamos ahora en el tema de la luz, y fue presidente de Sogecable y de las empresas de los fondos buitres, con lo cual este hombre nunca ha dejado de estar, digamos, en la élite de lo que son la toma de decisiones por parte de los poderes fácticos de este país. Pues bien, para hablar de todo ello tenemos lo mejor que se puede tener para tratar este asunto, que son personas afectadas directamente, víctimas de ellos. Las víctimas auténticas, las que están personificadas, o sea, no nos hemos inventado nada aquí, están personas que son víctimas de esas prácticas totalmente atentatorias a los derechos humanos. Tenemos a Pablo Mayoral, víctima del franquismo, preso durante muchos años en la cárcel, a Matías Liotti, a Marimar Lechón y a Javier Almazán. Por tanto, yo ya no tengo nada más que decir y les doy la palabra para que ellos intervengan en el orden que crean conveniente. Muy bien, pues nada, voy a intervenir yo primero, señores. Bueno, como ha dicho Miguel, soy Pablo Mayoral, soy una de las víctimas de la dictadura, una más de tantos miles de personas. Fui procesado en un consejo de guerra y de 4 consejos de guerra que se hicieron en septiembre de 1975, y en el cual perdieron la vida 5 jóvenes que fueron los últimos fusilamientos de Franco. Y decir que Martín Villa era gobernador civil de Barcelona y que él se encargó pues de hacer todos los preparativos para el asesinato de Juan Paredes Mamón, que, como sabéis, pues fue fusilado en esa misma fecha, junto con 3 compañeros nuestros aquí en Madrid, Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz. Y luego Ángel Otaí sería también fusilado en Burgos. Digamos, esta es una de las facetas de esta personalidad que, como ha dicho Miguel, fue Martín Villa, ¿no? Martín Villa, que fue jefe nacional del Sindicato Español, fue presidente del Sindicato de Papel, fue delegado provincial del Sindicato de Barcelona y en 1969 fue secretario general de la organización sindical. Quiero pararme en este punto porque ahora pues se está tratando de dulcificar esa última parte
esa última etapa del franquismo, y siendo él el jefe provincial del movimiento de Barcelona y secretario general de la organización sindical, se produjeron múltiples asesinatos de todas las grandes movilizaciones que hubo en aquella época. Digamos, cuando él era secretario general de la organización sindical, en Erandio mataron a 2 manifestantes, en Granada en 1970 mataron a 3 trabajadores de la construcción, en 1971 en Barcelona, en la SEA, la policía entró a caballo y mató a un trabajador a tiros, fueron 9 o 10 disparos que acabaron con su vida. En Madrid también mataron a Pedro Patiño, un trabajador de la construcción, cuando estaba repartiendo Otavia por una huelga. En Ferrol, en el año 72, mataron a 2 manifestantes. En el 73, en San Adrià de Besòs, mataron a un trabajador. Y en 1974, en Carmona, también mataron a un manifestante. Y ya en Vigo, en 1975, mataron a un trabajador. Como veis, en esta última etapa, todas las movilizaciones obreras, todas las movilizaciones sindicales, se podía y corría el peligro de que acabaran a tiros y que acabaran con la muerte de los huelguistas, de los trabajadores que estaban en aquellos. Esta es la primera cosa que se quiere pasar por alto, que se quiere olvidar, que se quiere poner en cuestión, ¿no? Un poco como decir que la dictadura pues empezaba, digamos, a abrir vías de entendimiento y vías de, digamos, reconversión. Y esa ha sido un poco la coartada que, como decía Miguel, han hecho con la transición. Es decir, parten de una mentira, y es que dentro del régimen había muchísima gente que quería cambiar este régimen por una dictadura, ¿no? O sea, este régimen de dictadura por una democracia. Eso no es así. Luego Javier Almazán dirá pues lo que pasó con Martín Villa y la transición, que fueron también un corolario de asesinatos en lo que fue la conquista de los derechos democráticos, ¿no? Que se consiguieron todos uno a uno, y se consiguieron pues gracias a las movilizaciones, a las manifestaciones, y que se saldaban por muchas de ellas con bastantes asesinatos, ¿no? Decir que este hombre en el 76, entre otras cosas, digo un poco para ver cómo se hacían las cuestiones, hablaba ante la prensa de lo que iba a ser la democracia con los partidos políticos, ¿no? Entonces él decía que en el año 76, en el año en donde ellos hicieron un referéndum de funestas consecuencias porque mataron al hermano de Javier, Ángel Almazán, cuando se reunió con la prensa, pues decía que había 3 clases de partidos. Es decir, por un lado, unos partidos que iban a ser legalizados, pues democracia cristiana y algunos así parecidos, otros que iban a ser tolerados, como era el PSOE y el partido de Tierno Galván, y todos los demás iban a ser prohibidos. El PC y, por supuesto, todos los partidos a la izquierda del PC, digamos, el partido donde yo militaba, el Partido Comunista de España marxista-leninista, la Liga Comunista, el Partido del Trabajo, el Movimiento Comunista, y así una infinidad de partidos que iban a seguir clandestinos, iban a seguir perseguidos, ¿no? Y otra de las cuestiones también que se ha tergiversado bastante, pues es la salida de los presos políticos. Parece que digamos que hubiera también una parte de la dictadura que quería sacar a los miles de presos políticos que estaban tanto en las cárceles como fugados o en la emigración. Y eso no es así. Es decir, a la muerte de Franco hubo un indulto que sacó un indulto de 3 años, y que sacó a algunos que tenían condenas de menos de 3 años o que le faltaban 3 años para cumplir sus condenas. Salió mucha gente, pero esa gente volvió a salir con
digamos, con un objetivo en su haber, ¿no? Y era seguir luchando por la libertad de los presos que nos quedábamos dentro. Hubo una amnistía y salieron otra gente como Nieves, que salió en 1976, y todavía seguimos quedando presos. Hubo una movilización, en esa movilización mataron a Arturo Ruiz, por ejemplo, en Madrid, en la movilización por la amnistía, en lo que dio comienzo a la Semana Negra en Madrid, que mataron a Arturo Ruiz, Mariluz Nájera y los abogados de Atocha. Luego en el verano de ese año de 1977 hubo también muchas movilizaciones, sobre todo en Euskadi, y también murieron otras seis personas. Y eso fue la lucha por la libertad de los presos políticos. A cada cosa que ellos hacían había una movilización para seguir reivindicando la lucha de todo lo que nos quedó, o sea, la salida de todo lo que nos quedamos en la cárcel. Ese fue un poco el corolario de la transición, el conseguir las cosas mediante movilizaciones masivas en todo el Estado. Es decir, la consigna de amnistía pues era coreada por millones de manifestantes en todo el Estado, y aún así se tardaron 2 años y 2 indultos y 2 amnistías en que se consiguiera la libertad de todos los presos políticos en noviembre de 1977. Digamos, al frente de muchas de estas manifestaciones, y además de forma expresa, estaba Martín Villa. Martín Villa decía que se había acabado lo de la salida de los presos políticos y que los que estaban ahí dentro se iban a quedar para cumplir todas las condenas, más o menos como están haciendo ahora. Así que nada, no voy a decir nada más, pero somos muchos y es bueno que luego pues conversemos un poco, pero sí, digamos, quiero recordar a Manuel Ruiz, que no puede estar aquí, que iba a estar hoy, que no puede estar porque está en el hospital por una grave infección que le están sometiendo a antibióticos y demás, ¿no? Pero que me manda un saludo pues, para todos vosotros, en especial para Miguel, por este maravilloso acto. Así que nada, muchas gracias a todos y damos la palabra a Javier Maza. Bueno, yo me voy a referir a este personaje en la época de la transición, cuando fue ministro de Gobernación o ministro del Interior, es decir, en lo más alto de su carrera política. Nunca le interesó llegar más allá, porque siempre quiso estar donde se movían los hilos, en la trastienda, y por eso pues llegó hasta ministro del Interior y consideró que ya era suficiente para su carrera política. Martín Villa, el hombre que nunca rindió cuentas, el ministro de Gobernación o ministro del Interior, según se mire en los tiempos, empezó a mediados del 76 y terminó o fue cesado a principios del 79. El hombre que no llegó a responder por su papel frente a la policía, al frente de la policía franquista, por la represión de huelgas y manifestaciones durante la transición. La persona que niega los crímenes de lesa humanidad y defiende que los asesinatos fueron casos aislados, errores de cálculo. El que declara que la libertad se consiguió sobre la base de la monarquía y que esos cadáveres de jóvenes asesinados por miembros y fuerzas de seguridad del Estado y grupos de extrema derecha, protegidos por jueces y policías, pues fueron meras anécdotas de la historia. Como sucesos durante este siniestro ministerio, voy a citar unos cuantos. No están todos los que son,
porque no quiero una tormenta, sino lluvia fina. 1976, julio. María Norma Menchaca, asesinada en Basauri por disparos de los guerrilleros de Cristo Rey. En Madrid, Carlos Hernández era asesinado por la Guardia Civil. Agosto. Francisco Javier Verdejo, asesinado en Almería por la Guardia Civil. Jesús María Zavala, por la policía en San Sebastián. Septiembre. Josu Zavala, asesinado en Irún por la Guardia Civil. Y Carlos González en Madrid a manos de la policía. Diciembre. Asesinado Ángel Almazán en Madrid, mi hermano, durante una manifestación. 1977, enero. Asesinado Arturo Ruiz por un miembro de la extrema derecha. Asesinada Mariluz Nájera a manos de la policía. Asesinados los abogados de Atocha, Javier Benavides, Javier Sauquillo, Serafín Holgado, Enrique Valdevira y Ángel Rodríguez. La policía también mató a Juan Manuel Iglesias en Sestao, febrero. Alfonso López, muerto en Gerona por disparos de la Guardia Civil, y Pencho Egea, asesinado en Cartagena por la policía. Marzo. Ángel Pérez muere apuñalado por un miembro de la extrema derecha en Madrid. Isidro Susperrie es asesinado por la policía en San Sebastián. Mayo. Rafael Gómez lo asesina la Guardia Civil en Rentería. La policía asesina en Pamplona a José Luis Cano, Gregorio Marichalari y Luis Santamarina. Y en Bilbao a Javier Núñez, tras una inhumana tortura perpetrada por la policía. La Guardia Civil asesina en Ortuella a Manuel Fuentes. Por cierto, en esas fechas Rodolfo Martín Villa condecora al torturador Antonio González Pacheco Villa el Niño. Agosto. Ángel Pérez muerto por disparos de la Guardia Civil en Laguna de Duero, Valladolid. Septiembre. Muere Juan Peñalver en Barcelona a consecuencia de un atentado con bomba reivindicado por la extrema derecha. Miguel Grau en Alicante por un miembro de la extrema derecha. Y Gustavo Frechén en Barcelona por una bala de goma. Diciembre. Jesús Fernández es asesinado por la Guardia Civil en La Laguna, Tenerife. 1978. Agustín Ruedas es asesinado en Madrid, en la cárcel del Carabanchel, torturado y asesinado. Abril. Elvira Parcero es asesinada por la policía a golpes en Vigo. Julio. En Pamplona muere Germán Rodríguez, asesinado por la policía, y también asesinado por la policía en San Sebastián José Ignacio Barandiarán. Septiembre. Antonio Carrión, asesinado por la extrema derecha en Madrid, y Gustavo Muñoz, asesinado por la policía en Barcelona. Octubre. José Andrés Fraguas, muerto por la explosión de una bomba, atentado reivindicado por la extrema derecha. Diciembre. La Guardia Civil asesina a Emilio Larrea en Mondragón. 1979. Y ya acabo. Enero. La Guardia Civil asesina a José Luis Muñoz en Navalcarnero. Y la policía Martí Marcó en Barcelona. Marzo. La policía mata en Parla a Ursino Gallego Nicasio. Abril. Andrés García es asesinado en Madrid por la extrema derecha. Sé que falta gente, pero esta lluvia fina puede por lo menos explicar qué es lo que pasó en la columna de sucesos. ¿Cuántos muertos más? Muchos más. ¿Cuántos heridos? Pues hay que multiplicar por 10, por 50 toda esta cifra para saber los heridos. ¿Cuántos torturados? Pues hay que multiplicar esta cifra por mucho. ¿Alguien cree que no se trataba de un plan establecido mucho antes para aniquilar a la oposición política, para callar a la calle? Delitos de lesa humanidad, sin más. Y Martín Villa, destruyendo documentos, dosieres, pruebas que incriminaban al Estado, para que nunca se conociese la verdad. Si solo fueron hechos aislados, errores, excesos, ¿por qué se destruyen las pruebas?
Esas pruebas eximirían al Estado de los delitos de lesa humanidad. ¿Por qué se destruyen? Y por último, voy a leer un poema de Mario Benedetti. El que se sienta por aludido, pues bueno, de un país. A pesar de psicólogos, detectives, novelistas ingleses, los asesinos, en su mayoría, no vuelven al lugar del crimen. Huyen por lo común despavoridos, en búsqueda de indultos, olvidos y fronteras. Y cuando al fin suponen que se encuentran a salvo y consiguen un lecho, con mujer o sin ella, cierran los ojos sobre su fatiga y penetran incautos en el sueño refugio. La sorpresa es que allí nunca hubo indultos, ni dispensas, ni olvido, ni fronteras, y de pronto se hallan con que en lugar del crimen los espera implacable en el vedado de sus pesadillas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación de mis compañeros, porque yo en realidad estoy aquí porque Manuel Ruiz no ha podido venir y Manuel también me pidió si lo podía sustituir. Pues yo voy a hacer lo mejor que pueda, voy a ver si puedo aportar algo. En primer lugar quiero decirle, pues dicho esto, evidentemente no soy una persona damnificada directamente por el franquismo o la transición, es más, ni siquiera vivía en este país. Yo soy argentino y nací por esos tiempos en Argentina y vine mucho después a este país. Y en segundo lugar, pues aunque no me guste mucho, pues me gustaría presentarme, porque creo que es importante pues que sepáis desde dónde hablo, porque si no me conocéis y no sabéis quién soy y podéis estar pensando, bueno, este tío, ¿de dónde saca lo que dice o desde dónde habla, ¿no? Está un poco mal, pero bueno, creo que es importante. Pues yo soy miembro del COD, con mis compañeros y mi compañera, del Colectivo por los Olvidados de la Transición. Soy miembro de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Cuenca y soy miembro de la Asociación de los Bebés Apropiados, Todos los Niños Robados son también mis niños, de Madrid. Además de esto, soy investigador y especialmente en el tema de la transición. Yo soy de esa generación, cuando llegó a este país, que le vendieron o le pretendían vender que la transición fue un éxito de la democracia. Dicho esto, pues voy a tratar de hablar un poco de Martín Villa y de esa denominada transición y esa idea de la democracia. En primer lugar, creo que es importante decir que a Martín Villa, además del franquismo y además de las querellas presentadas en el Estado español, hay que ubicarlo también en la querella argentina, ¿no? La querella argentina que se presentó en el 2010 con el fin de investigar, según el auto de la querella, la posible comisión de hechos de lesa humanidad, entre los que se encuentran torturas, asesinatos, desapariciones forzadas, apropiación de menores, entre 1936 y entre junio de 1977 en un principio, porque se pensaba que en junio del 77, debido a las primeras elecciones libres, entre comillas, era el periodo que había que investigar, ¿no? Las primeras elecciones parlamentarias. Por tanto, Martín Villa se enmarca en un procesamiento que se dio en el año 2014, cuando se procedió a imputar a más de 22 personas, no solo a Martín Villa, por la comisión de dichos delitos de lesa humanidad, entre los que se encuentra Martín Villa. El auto
de este proceso del Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal número 1 de la capital federal en Argentina, que llevó la jueza María Servini de Cubría, procesa a Martín Villa por homicidio agravado en un contexto de crímenes contra la humanidad, primero por los casos del 3 de marzo del 76, lo que se conoce como la matanza del 3 de marzo, en Gasteiz, en Vitoria, cuando era ministro de Relaciones Sindicales, los asesinatos específicamente de Pedro María Martínez Socio, de 27 años, Romualdo Barroso Chaparro, de 19 años, Francisco Aznar Clemente, de 17 años, asesinados por las fuerzas del orden público durante la masacre, y el caso de las fiestas de San Fermín de Iruña, Pamplona, el 8 de julio de 78, donde se produce el asesinato de Germán Rodríguez Saiz, de 27 años, cuando Martín Villa era ministro de Gobernación, hoy lo que sería el ministro del Interior. Durante el 77 y el 78. Además, el auto también decreta que hay que seguir investigando para procesar, en su caso, a Martín Villa respecto a los homicidios de la transición. A José Castillo, de 32 años, Bienvenido Pérez Moral, de 30 años, por lo de Vitoria, Rafael Gómez Jauregui, asesinado el 12 de mayo del 77, por la Guardia Civil, José Luis Canas Pérez, Francisco Javier Núñez, Jesús María Zavala Erasún y Arturo Ruiz, el 23 de enero del 77. Además, también hay que tener en cuenta que se añade a la querella, aunque no en Argentina, el hermano de Javier, Ángel Almazán, asesinado en el 76 por la policía. Y en este proceso de lucha y de resistencia para conseguir condenar los crímenes del franquismo, y en este caso en la persona de Martín Villa, pues yo creo que hay que destacar la lucha de todos los movimientos de memoria histórica y de los abogados de derechos humanos que consiguieron integrar en la querella el caso del asesinato de Gustavo Muñoz, que se produjo el 11 de septiembre de 1978, después de aquella fecha que se había puesto como límite en junio del 77. Caso que al integrarse permitió poder integrar otros casos que se habían dado con posterioridad a 1977. Quería mencionar esto porque creo que el caso de Gustavo, que entre otros lo llevó el abogado Alejandro Natón, de Derechos Humanos en Argentina, creo que es digno de mencionar, porque cuando se consiguió integrar este caso en la querella, los jueces de la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal en Argentina, en relación al caso de Gustavo, dijeron de su boca lo siguiente: resultaba arbitrario limitar el ámbito temporal de esta investigación al 15 de junio del 77. Aquello no reflejaba la realidad histórica y la gradualidad con la que podían haber ocurrido los acontecimientos en esta clase de situaciones particulares. Argumentó el superior: no podía hacerse una determinación temporal tajante que dejara fuera hechos que constituían delitos contra la humanidad cometidos con posterioridad a la fecha de las elecciones a las que aludía. Es decir, que los jueces de Argentina están reconociendo
que los crímenes de la transición son delitos de lesa humanidad, o por lo menos un tribunal lo debería contemplar así. Y esto me parece que no es un dato menor. Frente a esta situación, Martín Villa, procesado en 2014, junto a los 19 cargos franquistas, como mencionados, entre otros José Utrera, suegro de Alberto Ruiz Gallardón, fue procesado porque se consideró que ocupaba una posición preponderante en esa estructura jerarquizada de poder a través de la cual se propagaron las órdenes hacia quienes resultaron ejecutores directos de los delitos, en palabras de la jueza Seguine Cubría. Frente a lo que alegan aquí tanto jueces como figuras políticas que recurrieron evidentemente a la Cámara Federal de Apelaciones Argentinas, alegando que la magistrada había hecho suya la versión de los querellantes, que la investigación judicial no había sido independiente, en fin. Terminaron, después de esta alegación y de las presiones del lobby español y del Estado español, el procesamiento fue revocado, creo que en el año 2021, si no me equivoco, ¿no? Pero sin archivar la causa. Es decir, que la situación todavía no está cerrada del todo. De ahí pues el viaje que hicieron mis compañeros a Argentina. Y como estrategia de defensa, Martín Villa, esto es digno de mencionar precisamente para entender de qué democracia hablamos en este país, en otros también, pero bueno, es otro tema. Pero cómo se construyó la idea de democracia, porque creo que también hay que pensar que sin un consenso social sería muchísimo más difícil la impunidad. Es decir, ya el hecho de que el Estado español bloquee el pedido de extradición de Seguine Cubría o diga barbaridades, o figuras de la política que digan barbaridades como las que dicen, o que inviten a Martín Villa para hablar de la transición como pasó con el Partido Popular hace no mucho, como una figura de la democracia, pues yo creo que eso tiene que ver con un consenso social de cómo se construyó la idea de la democracia. Y un ejemplo de eso son las cartas de apoyo a Martín Villa, que Martín Villa le envió a Seguine Cubría como ejemplo de lo querido que es en este país y de lo importante que fue para la democracia en este país. Entre otros, esas cartas de apoyo a Martín Villa la hicieron Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y los ex secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Nicolás Redondo, Cándido Méndez, Antonio Gutiérrez y José María Fidalgo, presidente de la Fundación Transición Española, Rafael Arias Salgado, el senador Jaime Ignacio Burgo, en fin, y Josep Borrell. Si estuviese aquí Manuel, contaría lo que le pasó, la experiencia de cuando mataron a su hermano, que Felipe González escribió una carta dándole el peso a la familia y en este caso declaró que a los que deberían juzgar tendrían que ser a gente como Manuel o como mis compañeros. Yo creo que merece la pena mencionar lo que dijo José Luis Rodríguez Zapatero cuando le preguntaron en una entrevista del diario.es sobre por qué había hecho esa carta en defensa de Martín Villa, y dice
para pensar un poco también en la idea de la democracia, que la transición fue positiva, no perfecta. En ella operaron muchas personas que contribuyeron a que hubiera democracia, al diseño de las autonomías, y uno de ellos fue Martín Villa. Digo esto y es justo reconocérselo, y eso que tuve confrontaciones con él, porque bueno, Zapatero creo que eran de la misma región, y él cuenta que cuando se enfrentaban con la ultraderecha, pues Martín Villa tenía una actitud dialogante, en fin. Simplemente para finalizar, decir que si los jueces del Estado español no hacen que la justicia internacional, si los jueces del Estado español no lo hacen, que la justicia internacional lo juzgue. Evidentemente esto no puede quedar impune, y simplemente por la memoria, la verdad y la justicia. Muchas gracias. Bueno, yo... Bueno, yo voy a concluir un poco con la figura de Martín Villa. Quiero hacer saber, igual que Matías ha dicho, yo no tengo ninguna víctima cercana de la transición con mis compañeros, pero siempre me van a tener ahí cuando me necesiten para hacer lo que ellos quieran, actos, conferencias, lo que sea, porque si hay algo vergonzoso en este país es la categoría que se ha dado a las víctimas de la transición, ¿no? Es como si hubiera tres tipos de categoría de víctimas, ¿no? Las de ETA en primer lugar, las del franquismo en segundo y las de la transición modélica y sangrienta. Digo modélica, no lo fue evidentemente, fue muy sangrienta, y de ejemplo tengo aquí a mis compañeros que perdieron a sus hermanos. Martín Villa fue uno de estos políticos franquistas fieles a este régimen dictatorial que de repente pues se pone la chaqueta de demócrata y cuela, ¿no? Y cuela. Es de estos señores que viven bien en cualquier régimen. Vivió bien con Franco y luego se aprovechó de la democracia desde un punto de vista no solo político, sino también económico. Este señor con el franquismo lo sentía como suyo, no es que estuviera ahí porque sí, ¿no? Que le tocó, lo sintió como suyo. Y desgraciadamente ha sido una figura pues extremadamente blanqueada y autoblanqueada, porque bueno, él lo que creo que siempre quiso es medrar, ¿no? Allí donde estuviera. Así que cuando hablan de padre de la democracia, o cuando el rey Felipe VI le ha puesto hace poco, no sé, hace unos años, una medalla por el 40 aniversario de la transición o de la democracia y tal, pues están haciendo un flaco favor, ya no solo, ¿no?, a las víctimas, sino están haciendo un flaco favor a la democracia. Porque esta democracia, pues en fin, está levantado sobre demasiadas muertes. Este señor, Martín Villa, Rodolfo Martín Villa, bebió de las aguas del ideario de la Falange, ¿no? Fue militante de Falange, fue en sus años de estudiante miembro del sindicato español universitario, del SEU, y bueno, fue obteniendo diversos cargos hasta llegar a jefe nacional, ¿no?, en los años 62-64. También fue presidente de lo que llamaban el sindicato vertical, que eso le llevó rápidamente a ingresar en el Consejo Real, no, el Consejo del Reino, perdón, donde hay una foto que seguramente todos conoceréis, donde se le ve a Martín Villa arrodillado ante Franco, jurando ante un crucifijo y evidentemente vestido de falangista. En sus años de estudiante, ¿no?, cuando pertenecía al SEU, los años 60 fueron años de mucha movilización estudiantil, donde hubo profesores universitarios como Tierno Galván o el profesor Aranguren, que fueron separados de la universidad por dar su apoyo al movimiento estudiantil, ¿no?
todo lo contrario a lo que hacía él, que lo que se dedicaba Martín Villa en el SEU era justamente denunciar, delatar a aquellos estudiantes, ¿no?, que eran desafectos con el régimen. Como ya han dicho también mis compañeros, bueno, ha sido gobernador civil de Barcelona y jefe provincial del movimiento. Y bueno, y como tal, pues responsable de todo lo que se hacía en aquellos años. Hablo de torturas, asesinatos, maltrato que la policía realizaba. Cuando muere Franco, en el 75 es nombrado ministro de Relaciones Sindicales, en un momento donde toda la dirección, toda la cúpula de comisiones obreras estaba metida en la cárcel por haber hecho, pues eso, evidentemente lo que correspondía a acciones sindicales. Un año después, Adolfo Suárez le nombra ministro de la Gobernación, donde estuvo ocupando este puesto pues prácticamente 3 años. Fue quizá la época de extrema dureza. Popularmente se le llamaba la porra de la transición, y era justamente por esa dureza que la policía y la Guardia Civil, pero bueno, sobre todo la policía, reprimía las manifestaciones. Esta policía evidentemente estaba a sus órdenes, y fueron los años duros. Los años duros donde fue asesinado pues muchas de las personas que Javier ha comentado. Para tener una idea de donde, bueno, ya murió Franco, pero las cosas seguían igual, ¿no? De hecho, parece ser que de las 13 jefaturas superiores de policía que había, 9 estaban aún dirigidas por franquistas de la Brigada Político-Social. Todos, desgraciadamente, todos los que formaron parte de este aparato represor fueron homenajeados, les dieron medallas, mientras que las víctimas pues eran asesinadas en las calles, jóvenes, estudiantes sobre todo. La mayoría fueron gente muy joven, desde 16 años hasta, podemos decir, 30, pero todos eran gente extremadamente joven. Evidentemente lo único que tenían eran ansias de libertad, pero la policía no había cambiado. Se cambiaron el uniforme, pero no cambiaron sus ideas. En estos años duros de la transición, pues se llevaron a cabo cosas también terribles, ¿no? Como la destrucción de documentos que ha mencionado Javier, ¿no? España se vio así privado del acceso a documentos oficiales que podríamos haber entendido todos los investigadores y todos la magnitud, ¿no?, a la que llegó la represión franquista y la represión también en la transición. Se cargó todo, es decir, mandó destruir archivos, informes, expedientes policiales, fichas de gente, investigaciones que había hecho la policía sobre opositores al régimen. Y lo más triste también de todo esto es que bueno, pues a gente muy conocida, desgraciadamente, en la Brigada Político-Social, ¿no?, como era el comisario Roberto Conesa o el famoso Villa el Niño, conocidos torturadores de este país, sobre todo de Madrid también, fueron condecorados en el año 76, ¿no?, con la medalla de oro al mérito policial, al mérito provincial, otra vez, policial, perdonad, a Roberto Conesa, ¿no?, un señor que nació siendo delator, porque siendo muy joven ya delató a las 13 Rosas. Y bueno, y a Villa el Niño le dotó con la medalla también de plata al mérito policial. En fin, esto pues es un poco el reflejo de lo que este señor era. Quería leer un texto que él mismo, me parece, una entrevista que le hicieron en 1971 para ver un poco el ideario de este señor, ¿no? Él dijo textualmente: mi formación en el SEU y sus instituciones hace que me consideren, sea cualquiera la consideración legal que a la falange se le otorgue, como hombre radicalmente falangista, con el orgullo de quien a la falange atribuye lo más positivo y avanzado del régimen nacido el 18 de julio. A mí me resulta vergonzoso que un señor que se define así
sea luego blanqueado en la transición y blanqueado en la democracia, con cartas de apoyo, como ha dicho Matías, de apoyo a la jueza Servini, sobre todo, bueno, porque de los presidentes que hemos tenido, a lo mejor del Partido Popular, que lo puedes esperar, pero que personas que han estado luchando, ¿no? Como son pues, los sindicalistas que hemos mencionado, Nicolás Redondo, Antonio Gutiérrez, pues es terrible, a mí me gustaría que nos explicaran, ¿no? cómo fueron capaces de blanquear a semejante señor, con tantas denuncias, siendo responsable, ¿no? de tanta muerte, de tanto asesinato en las calles, etc. Bueno, evidentemente a Martín Villa, pues eso, como todos la gente que participó en esta represión, pues se le otorgó muchas medallas. Una de ellas que fue también, pues hace poco hubo un pequeño ruido con ello, que es la medalla que en el año 76 le dio el Ayuntamiento de Barcelona y que el gobierno de Ada Colau se lo retiró por su pasado, el represor. Luego, al final, el Tribunal Superior de Justicia anulaba su retirada y luego, cuando se lo concedieron, él mismo renunció a ella, ¿no? A mí me parece como un acto de chulería, ¿no? Pero total, como podía hacer él, ¿no? Es un acto de chulería, me la habéis quitado, ahora me la dais y ahora digo que no, ¿no? En fin, así era este señor. Bueno, a partir de aquí, pues bueno, fue nombrado también, ya con el nombre de ministro del Interior por Adolfo Suárez. Ya en el 79 fue diputado por la UCD. Fue también nombrado ministro de la Administración Territorial con Carlos Sotelo. Y cuando triunfa el PSOE, pues al poco se disuelve UCD. Él abandona la UCD y en el año 85 ingresa en el partido de Óscar Alzaga, el PDP. Y es en este año cuando ya en su cabeza vuelan negocios, ¿no? También hemos mencionado su aprovechamiento económico, ¿no? Y le nombran vocal de la Comisión Ejecutiva de Caja Madrid. Posterior a esto, entra en el Partido Popular, ya llamado como tal, ya no era la Alianza Popular de Manuel Fraga, y le conceden, bueno, pues estuvo siendo diputado hasta el año 97, que deja el escaño para asumir la presidencia de Endesa. Luego vuelve cuando el gobierno de Aznar le nombra comisionado del gobierno por el accidente del Prestige. Y bueno, luego ya hemos hablado también de que también estuvo en Sogecable y en muchísimos consejos de administración de empresas del IBEX 35. Ahora mismo está imputado por la jueza Servini, a la que yo creo que habría que dar las gracias toda la gente que ha tenido, a todos los que nos consideramos demócratas, por haber abierto, ¿no?, la causa contra los crímenes del franquismo. Aunque intentó una orden de detención internacional, intentó una orden de extradición, todos fueron palos en las ruedas, como ha dicho Matías, pero creo que no debemos perder la esperanza de que algún día se haga justicia, porque así debe ser, porque no podemos olvidar nunca a las víctimas, no solamente a las del franquismo, no tenemos que olvidar a las víctimas de la transición, que son unas víctimas especiales, porque hay mucha gente que no se lo cree. Yo me he encontrado gente que no se cree lo de las víctimas de la transición. Y estamos hablando de que, según los autores que han estudiado esto, casi 200 víctimas, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, bueno, 700, no sé si 200, yo creo que es un número suficiente para que la gente lo crea. Pues no todo el mundo lo cree, desgraciadamente, así que, bueno, ojalá Servini pueda detener a esta persona y hacer justicia antes de que fallezca y antes avanzaderas. Así que nada, ya termino con este personaje.
y eso, ojalá se haga justicia por el bien de las víctimas y de sus familias, que evidentemente también son víctimas. Bueno, pues muchas gracias por vuestras exposiciones. Yo creo que hay dos ideas flotantes aquí. En primer lugar, quiero tener se me ha pasado, y es un error por mi parte imperdonable, olvidarme de Manuel Ruiz, al que le tengo un gran cariño y que fue el que le propuso esta tertulia con una opinión. Me dijo: hombre, algún día tendremos que hablar de Martín Villa, porque por mucho que yo esté intentando que se hable de Martín Villa en algún foro, nadie se atreve a tratar el tema de Martín Villa. Y yo le dije, pues tú no te preocupes, que mientras yo esté en la tertulia republicana en el Ateneo, tú vas a poder hablar de Martín Villa. Lo que lamento es que no esté aquí. O sea que por eso mi más cariñoso saludo y afecto hacia Manuel Ruiz. Dicho esto, hay dos ideas que han flotado aquí para que abramos el turno de debate. Uno es que el aparato represor franquista no se disolvió. Desde que murió Franco no se disolvió. La brigada político-social siguió funcionando. El aparato del Estado siguió funcionando. Y se generó hacia esa impunidad que tenían y que luego surgió, fue la amnistía del 77, que no fue una amnistía, fue una autoamnistía, porque se amnistiaba a gente que ya estaba procesada, estaba condenada, ya estaba en la cárcel, y sin embargo cuando se hace la ley de amnistía, lo que se hace es que no se pueden juzgar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de tal manera que había procedimientos abiertos contra determinados comisarios de policía que inmediatamente que se publicó la ley de amnistía, absolutamente se disolvieron porque ya no eran objeto de imputación ni de procesamiento. Con lo cual, la ley de amnistía, que se denomina de amnistía, yo creo que fue una ley de autoamnistía, más que de amnistía a los políticos que ya estaban juzgados. O sea que esto es un rizo lingüístico que, digamos, esconde, no, es que hicimos una amnistía para todo el mundo, sí, para los que estaban presos que ya estaban condenados o procesados, pero para vosotros porque no se iban a ser objeto de procesamiento de ninguna manera. Y los que estaban abiertos los procesos se iban a cancelar inmediatamente. Por tanto, esa es una de las cosas que había ahí, que es el tema de la impunidad, porque de lo que se trataba es de ser impunes a toda historia que se había surgido tanto en el franquismo como luego posteriormente ocurrió en la transición. La segunda cuestión que aquí se plantea, y fue un debate que tuve en otro foro, en el grupo de estudio del Frente de Madrid, con el profesor Álvarez Junco, cuando yo se planteó este debate de que no se había aplicado la justicia en España en la transición y que había un déficit democrático en este país como consecuencia de que no se habían podido juzgar los crímenes franquistas, este hombre llegó a decir lo siguiente: es que para conseguir la transición que se hubo en España, para que se llevara a cabo un proceso en paz y convivencia, hay que sacrificar a la justicia. Este señor es catedrático de la universidad. La respuesta fue inmediata. Cuando estaba con Guillermo Portela, que es catedrático de la Universidad de Jaén, y luego dijimos, hombre, es que una democracia sin justicia no es democracia. Lo sentimos mucho. O sea que aquí el déficit ya lo tenemos, ya no existe esa circunstancia. Y por tanto yo creo que ese tema de la impunidad, ese tema de que no se aplique la justicia, hace que ese déficit todavía se mantenga en la sociedad española. Que desgraciadamente, por no haber tomado las medidas que se tenían que haber tomado en su momento, estamos como estamos y con el peligro que tenemos ahora mismo, con una reacción absolutamente filofascista, que es la que está dando portazos a la puerta. Eso es lo que nos está pasando por culpa de esa dejación y de no ese impulso de... Y una última cosa, no hay que olvidar que en el año 76
2007, cuando se hicieron las primeras elecciones de junio, a las que ha aludido Matías, no se pudo presentar ningún partido republicano, porque no les dejaron presentarse en ningún partido republicano, estaban prohibidos. Entonces, hay una cosa que ese déficit también en España, quizá desde un punto de vista más ambicioso, desde el punto de vista de los demócratas republicanos españoles, yo creo que ya es hora de presentarnos, porque el hecho de que se hable de república en partidos de izquierda, pero que no la practiquen, ni siquiera la reivindiquen, porque los reyes son muy bonitos y son muy buenos, y además son mejores porque así nos tutelan, somos menores de edad y podemos convivir gracias a los reyes, pues entonces yo creo que ya es hora de que empecemos a pensar de que posiblemente habría que tener una alternativa republicana progresista sin ningún tipo de miramientos, para ver qué reacción podría tener la sociedad. Y yo con esto, perdonadme esta pequeña, y se abre un turno de palabra para todos los que queráis intervenir, hablar, expresaros o lo que sea. Sí, Paco. Bueno, yo creo que la transición, se dice transición, pero es el fascismo, la continuación del fascismo, por otros medios, para alcanzar una supuesta democracia que no había en esos periodos de años, tampoco había democracia. Ahora tampoco es perfecto, tampoco hay democracia, pero entonces era una dictadura. No había transición, era franquismo. Ellos trataban de impedir que los que habían asesinado, los que habían matado, continuasen con sus privilegios. ¿Qué hacía el rey? Si es que todos eran franquistas, el rey, el ejército, la policía, la justicia, todos los medios de información, todos eran franquistas. Todos eran franquistas. Entonces, ahora queda un residuo, porque aún quedan 5 o 6 medios de información franquistas. Y de izquierda no hay ninguno, es que siempre digo lo mismo. ¿Cómo va a salir de izquierda si la gente no se entera? O sea, la gente piensa que está en Madrid, o está en Barcelona, o está en Bilbao. Pero en los pueblos no se sabe nada. No se entera nadie de nada. Nada que lo que sale de la COPE, o lo que sale de Intereconomía o la SER. Es lo que sale. Y ya está. Y esos son los que deciden el gobierno. No lo decide los de la capital. Vamos a dar así unas palabras. Y después el rey, capítulo. Y después el 23F, el 11M. Este país es que no hay como por donde poder. No, te puedo la palabra. Sí. Bueno, yo, Matías, quería preguntarte desde el desconocimiento. No se oye, Desde no el punto de vista ¿perdón? no se oye, que si no la podéis ir a un micro, No, simplemente le quería hacer a Matías una pregunta, a ver si me puede dar las fechas o la fecha límite sobre cuándo termina la transición. Primero. Segundo, aquí lo que hemos visto es la perspectiva más histórica de los asesinatos, que me parece estupendo, pero yo creo que ¿por qué sale vencedora la transición? Pues desde mi punto de vista está muy claro, porque en este país se crea un discurso que se va a convertir en hegemónico sobre la España modélica, la España democrática. Y la gente se lo ha creído y se lo sigue creyendo. Y otra cosa que es que yo, por mucho, y ya acabo, por mucho que le doy a la cabeza, no logro explicármelo, aunque sí tengo hipótesis de trabajo, es por qué la gente, después de saber o saber a medias lo que aquí se ha hablado, sigue votando en mayoría absoluta
al PP, a Vox, etcétera, etcétera. La pregunta del millón. Es que hay gente que no se cree. Esa es la pregunta del millón. Agrupamos las preguntas. Yo creo que las víctimas de la transición son igualmente víctimas del franquismo, porque realmente aquí no se cambió, aquí se lavó la cara y se hizo una pseudo transición para que pudiéramos estar cara a Europa, a Estados Unidos, a otros países, como una España distinta. Esos asesinatos empezaron en el 39, porque los vencedores no han cesado en todos estos años de asesinar a todo aquel que se levantaba para luchar en contra de ellos. Esto ocurrió en el 39, donde las cárceles estaban llenas, donde había sacas todas las noches. Ocurrió en los años 45, 47 y ha seguido ocurriendo. Es decir, que esto es lo que desgraciadamente ha pasado también en la transición. Lo que a mí me apena mucho es que todavía siga este país con tanto miedo. Porque yo creo que este silencio, este no darse cuenta de las cosas es a consecuencia del miedo que han metido la gente directamente en el ADN, en vena. Es que es tremendo. Y luego la propaganda, que ellos han sabido hacer muy bien y han estado y han tenido y siguen teniendo todos los medios de comunicación. Entonces, es muy difícil y yo como hija de represaliadísimo y represaliada también, se me parte el corazón cuando veo la realidad que tenemos, pero es esta y hay que seguir en la lucha porque nadie nos va a sacar las castañas del fuego. Muchas gracias, ha sido muy interesante. ¿Se me oye? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo también estoy metido en un montón de colectivos, y siempre pasa lo mismo. Son reuniones como esta, todos son reuniones estupendas, hay un montón de información, pero luego al final nunca se llega a nada claro. Me refiero a nada claro que no hay unión. La Asociación de la Memoria Histórica por un lado, la Tertulia Republicana por el otro lado, colectivos de Salvemos la Sanidad por otro lado, vuestro colectivo, asociaciones de la guerra civil, de estudios, demás. Y siempre nos estamos quejando de que la izquierda no se une, que la izquierda entonces. Yo creo que en vez de tanta queja, lo que debería empezarse a pensar es qué nos pasa y por qué no nos unimos y por qué no hacemos un frente, ya que ya sabemos cómo funcionan ellos. Y ellos tienen ahora mismo el mango con la sartén, que lo llevan teniendo desde 1800, no desde el 1939. Sí, de la ocupación de Nápoles, de los franceses. Que se levantó el clero bajo y el clero alto y la burguesía, porque no querían que la ilustración y la fraternidad, la libertad llegara a España. Entonces, yo esa es la pregunta que hago. El otro día estuve en un colectivo de sanidad y otro colectivo también he estado hace poco de memoria y siempre nos pasa lo mismo. Entonces, no sé, yo ya no sé qué tecla tocar ni qué decirlo porque estoy cansado de unirnos. Aparte que yo creo que es un gen de esta tierra, la desunión que tenemos en la izquierda. Entonces, me gusta mucho, no os conocía y me ha encantado, pero yo creo que deberíamos de empezar a movernos un poco más. Si queremos cambiar algo, si no... Sí, a unirnos. No damos la posibilidad. Pero es que... Sí. Bueno, yo quería decir que estaban implícitas en las preguntas dos cosas. Primero, es decir, se ha hablado del miedo, porque todavía la represión sigue estando. Yo creo que
hablamos de unidad, hablamos de hacer cosas, y este acto en sí es una de estas partes, ¿no? Es un acto que hemos hecho porque hemos querido hacerlo, porque Manuel Ruiz tuvo la idea, porque se lo expresó a Miguel, porque Miguel ha tenido la audacia de hacerlo, y hablo de audacia porque está en contra de las estructuras, está en contra del poder de este magno, digamos, Ateneo, es decir, que debiera ser otra cosa, pero que no lo es, y que ha recibido diversas llamadas para que no se haga este acto, porque en este acto se iba a denunciar a Martín Villa. Y estas personas que le han amenazado, que le han dicho que por favor que suspendiera el acto, porque no le han dicho que por qué, han dicho suspende este acto. No se puede hacer un acto contra Martín Villa. Es decir, eso es lo que sigue estando aquí. Es decir, nosotros estamos hablando de asesinato, nosotros estamos hablando de unos familiares, es decir, familiares de Ángel Almazán, de Arturo Ruiz, de Gustavo Muñoz, de gente que ha sido vilmente asesinada y que hoy ni siquiera tienen un reconocimiento oficial. Es decir, que nos hemos tenido que juntar, que hemos tenido que hacer camisetas para que se nos recuerde, para que se recuerde a estos familiares. En este sentido están las dos cosas implícitas, es decir, sigue habiendo represión, es decir, sigue habiendo gente hoy que está en la cárcel, es decir, por cantar contra la monarquía, gente que está exiliada por cantar contra la monarquía, gente que está procesada porque ahora mismo Daniel Gallardo, que se manifestó aquí en Madrid, que pasó un año, 13 meses en la cárcel, ahora mismo el Supremo le ha ratificado sus 4 años de condena. Y que ahora van a decidir si tiene que volver a la cárcel o no volver a la cárcel, porque ha recurrido al Tribunal Constitucional. O sea que la represión y el miedo todavía sigue. Entonces, en el año 75 había juicios, había consejos de guerra que te llevaban al paredón, y que te llevaban al paredón por gente que estaba en el Consejo de Ministros y que eran militares o que estaban uniformados de la falange, ¿no? Esto es lo que ocurría entonces, y en el año 76, como ha dicho la compañera, pues los mismos que estaban entonces del franquismo, pues seguían matando, seguían asesinando impunemente, lo hacían. Y son 200, 600, 700, porque todavía ni siquiera el Estado se ha permitido hacer esa investigación y ponerlo como debería hacerlo en el boletín oficial del Estado, acompañado del reconocimiento a cada uno de ellos, por todo lo que hicieron. O sea que están, digamos, esas dos cosas. La cuestión de la unidad y de hacer cosas, pues evidentemente eso es una aspiración que tenemos todos, es decir, que tienes tú, que tenemos todos, pero yo quería hacer hincapié en las cosas que se van consiguiendo, las cosas que se van haciendo. Es decir, Martín Villa está procesado por 12 asesinatos, y está procesado, y tiene, digamos, una petición de juicio, y tiene una petición de fianza de 1 millón de euros. Ahora mismo hay un tribunal de casación de Argentina que lo ha paralizado un poco, pero lo ha paralizado de una manera sui generis. Ha dicho, por favor, jueza María Servín, argumente más lo que usted está haciendo, porque no tenemos suficientes datos para meternos con España. Digamos lo que... Sí, pero eso está ahí, es decir, y eso no lo pueden negar. Y están escribiendo cartas, están diciendo que no se hagan estos actos, pero está ahí, sí está procesado, y está procesado por 4 asesinatos en firme y por otros 8 que se están investigando más. Y luego Javier ha estado hace unos meses en Argentina y él ha puesto la denuncia por el asesinato de su hermano. Ha ido allí y ha dicho, mataron a mi hermano, y ha dado todos los datos. O sea, que en este sentido se siguen haciendo cosas y se están haciendo
cosas, y cosas se han conseguido, es decir, cosas hemos conseguido, digamos, a otros niveles. Quizás faltaría, digamos, pues algunas cosas más que nosotros reivindicamos, la cuestión de la República, de separarnos de esta vergüenza que son los reyes, tanto del honorario como el otro, Jubilado. Eso del honorario es un invento. Sí, son inventos, o sea, tienen que recurrir, digamos, a inventos y a falacias para tapar, digamos, estos crímenes y para tapar todo esto que se hace. En este sentido, pues bueno, pues nos toca vivir, digamos, momentos que parecen un poco duros, ¿no? Es decir, que son duros, pero aquí en Madrid llevamos momentos duros, porque hemos pasado por las Cifuentes, hemos pasado por la otra, hemos pasado por los alcaldes, pues no te digo ya, el alba del Manzano, el no sé qué, no sé cuánto. Yo, pues, sí, digamos, reivindico, digamos, ese seguir haciendo cosas, ese seguir persiguiendo cosas, y luego, pues claro, pues nos rompen los versos de Miguel Hernández, pero tenemos otros versos y los seguimos diciendo y los seguimos hablando, y ese anhelo de unidad que decía el compañero, pues efectivamente es un anhelo, pero a veces pues tienen que ocurrir desastres como el que estamos viviendo para que eso pues cuaje en todos nosotros y cuaje en otras gente, ¿no? Así que pues un poco deciros que este colectivo por los olvidados de la transición no es una cosa más, no es una cosa que quiere estar al margen del movimiento memorialista ni todo movimiento reivindicativo, sino que quiere apuntar, digamos, unos crímenes, unos hechos que tratan por todos los medios de enterrar. Es decir, aquí, pues como decía Miguel, estamos gentes que todavía vivimos, no sabemos cuántos, pero todavía vivimos y queremos decir, oiga, esto es lo que pasó y esto es lo que fue y ustedes no nos lo van a quitar. No. Sí, Matías, creo que... Sí. Bueno, pues yo creo que un poco todo lo que se ha mencionado tiene relación. Para terminar la respuesta a la compañera sobre cuándo termina la transición. Yo creo que aquí cuando hablamos de la democracia y la transición, hay una cuestión, o cuando hablamos de la continuidad del franquismo, hay una cuestión que siempre se pierde de vista y no es casual que se pierda de vista. Es decir, los sistemas políticos siempre han necesitado construir un discurso, siempre han necesitado construir un enemigo, una amenaza, ¿no? Y eso lo vemos a día de hoy y se ha visto a lo largo de la historia, ¿no? Entonces hay una cuestión que yo creo que se pierde de vista y que no es casual, y que es el papel, digamos, el orden geopolítico del momento en el que se vivió la transición. Es decir, el franquismo no se puede desligar y la transición tampoco de la geopolítica. En ese sentido, no se puede pensar la denominada transición sin el papel de Estados Unidos, sin la Guerra Fría, y lo que ocurrió aquí no es una anomalía, es decir, si pensamos lo que vino después del franquismo, que llamamos democracia, no es más que neoliberalismo. Eso ocurrió en casi todos los países occidentales después de la Guerra Fría, con el triunfo de la Guerra Fría del bloque occidental. Y para legitimar ese neoliberalismo fue necesario construir una idea de que se pasaba de una dictadura a la democracia. Lo que quiero decir es que la idea de la transición es un invento. Es decir, podemos poner una fecha, hay quienes hablan aquí en el auto al principio hablaban hasta el 78.
Luego hay otros proyectos judiciales que hablan hasta el 83. Pero si hacemos un análisis político y pensamos que en realidad la idea de la democracia se construyó y la transición se hicieron en nombre del neoliberalismo, como ocurrió en Argentina después de la dictadura, a pesar de que hubo un juicio por parte del Estado, que eso es otra cuestión, pero como ocurrió en el resto de países latinoamericanos. En ninguno de los países latinoamericanos hubo un juicio como el de Argentina. Hubo algunos casos que se juzgaron muchos años después, pero de hecho la transición se exportó a otros países como un ejemplo, y eso tampoco es casual. Es decir, Perú siguió los patrones de la transición, el discurso de la transición, Chile, en fin, varios países latinoamericanos. Lo que quiero decir es que no se puede, que la transición al final es una construcción social, un discurso que legitima un proyecto civilizatorio de la modernidad, que no es más que el Estado moderno y el neoliberalismo, que hoy está en otro proceso, y yo creo que hay que también verlo desde ese punto de vista, porque si no nos quedamos en que bueno, aquí no hubo una democracia, como en dónde. Es decir, ¿cuál sería el fin? ¿Como en Francia? ¿Como en Alemania? Quiero decir, hay que tener en cuenta también esa influencia de la geopolítica, porque creo que también es importante. Y precisamente por esa influencia del proyecto, de la modernidad, llamémoslo así, yo creo que también tiene que ver el hecho de una construcción, de una subjetividad, de un modo de ver la lucha social que nos divide constantemente. O sea, quiero decir, yo creo que existió, como fue la trilateral, no sé si os suena, la trilateral, que fue un proyecto precisamente de cooptación de las izquierdas, hablando de Álvarez Junco, que yo creo que es parte de eso, es decir, y cómo es el discurso del mundo académico. En el mundo académico, Sophie Bailey, que sacó un libro que se llama El mito de la transición pacífica, que es un tocho así, termina diciendo, claro, y Sophie Bailey termina diciendo, bueno, pero los españoles, es un mito que fue pacífica, pero los españoles supieron vivir en paz y en armonía. Pero con todos los asesinatos de los que habéis estado hablando, paz y en armonía, ¿qué paz y qué armonía? Claro, bueno, pues díselo a Sophie Bailey, que Manuel se lo dijo en un congreso. En fin, creo que todo eso hay que tenerlo en cuenta también. Y también creo que eso es lo que legitima el consenso que hablaba al principio y que evidentemente esconde detrás legitimar la impunidad. Y un país, un Estado que legitima la impunidad, precisamente después de una dictadura de 40 años, y lo que vino después, lo que hace es impedir que se pueda hablar en las familias, que se pueda, es decir, en los pueblos eso se ve clarísimamente. Las familias que conviven en un pueblo con las familias, los familiares de quienes mataron a su familiar, permanecen en silencio y generación tras generación se hereda un miedo que hace que es mantener el silencio, pero porque hay un Estado que no permite el poder hablar, no genera un espacio
de seguridad para poder hablar. Si eso se compara con Argentina, se puede ver muy fácilmente, es decir, lo que permitió el juicio a la dictadura poco tiempo después de su fin, que el Estado reconociera lo que había ocurrido en esa dictadura, eso marcó un antes y un después y permitió abrir muchas puertas, como el poder hablar de lo que significó eso al interior de las familias. De hecho, hay varios trabajos que hablan sobre el trauma transgeneracional del franquismo que tiene que ver con esos silencios. En fin. Yo quería hacer una mención de que ahora se está celebrando también una exposición en la Biblioteca Nacional con el tema del proyecto de 1001. El 1001 es una exposición que recomiendo que la gente vaya a ver, porque también es un momento en que se produjo en un momento muy convulso, donde hubo condenas de 20 años, 18 y 12 años de cárcel, las que menos tuvo, que después fueron reducidas, pero se producen en un contexto del año, la sentencia surge en el año 73, el juicio se estaba celebrando en el año 73, y en ese momento es cuando se produce el atentado contra Carrero Blanco. Y cuando muere Carrero Blanco, el presidente, los abogados defensores del 1001 solicitan una suspensión del juicio. Y el presidente, creo que se llamaba Mateu, venía del Tribunal de Orden Público, era el presidente de la sala, y este señor, cuando le piden a los abogados defensores que suspenda la causa, no contesta lo siguiente. Dice: no solamente no voy a suspender la causa, sino que si por mí fuera, yo lo fusilaría a todos. O sea, eso lo dice el 20 de diciembre de 1973. Por tanto, ese es en el contexto en el que se mueve el tardofranquismo, la transición y todo esto. Cuando se nos pide unión a las personas, el modelo, como ha dicho muy bien Matías, el modelo está hecho en un modelo de partidos, en donde muchos, y yo el primero, teníamos la esperanza de que partidos tradicionales, partidos con cierta historia, podían reivindicar lo que había sido su pasado y proyectarlo hacia el futuro. Lamentablemente, esos partidos han sido totalmente tomados y asaltados por fuerzas y poderes fácticos que han desvirtuado su ideario. Ya no son lo que eran, ni muchísimo menos. Ahora son meros mecanismos electorales para conseguir votos. Y el ideario partidario, tal como se ha entendido históricamente, desgraciadamente no existe, por lo menos bajo mi punto de vista. Y ese es quizá el contexto en el que nos estamos moviendo, en donde no tenemos identificación. Muchos de nosotros, cuando votamos pensando, ya votamos por inercia, decir yo no quiero esto, pero no porque tengamos un convencimiento pleno de que las reivindicaciones republicanas, laicas, que aquí no hemos hablado del papel de la Iglesia en todo este modelo. La Iglesia tuvo un factor esencial en la transición, un factor y lo sigue teniendo. Y además, no solamente eso, sino en el tema educativo. Todavía estamos viendo que en el sistema educativo ahora todavía se sigue hablando, se sigue sin hablar del siglo XX español. No se habla del siglo XX español. Ni de sexualidad. Ni de nada. Entonces, no se habla de nada. Entonces, claro, eso es un contenido de carácter en donde la Iglesia, que es un poder importante, un poder que sustenta mucho poder, o sea, es el sostén de muchos de los poderes y de los elementos fácticos que hay, y como muy bien ha dicho Matías, hoy día la geopolítica nos lleva a otros marcos. No hay que olvidar que en el año 73 los Estados Unidos, viendo que después de una visita que hace Vernon Waters, que era el secretario de Estado americano, y ve el estado en que se encuentra Franco, llama inmediatamente a un señor que se llamaba Leopoldo López Rodó, un señor que se llamaba Leopoldo López Rodó, que era supernumerario del Opus Dei, o sea, que son los que siguen mandando ahora. Este señor le recibe y le llega a una entente donde le llama y dice: no se preocupe usted, que nosotros vamos con la ley de... porque aquí es otro de los temas, se habla de la ley de sucesión a la jefatura del Estado del 67 que hace Franco, para nombrando la monarquía. No hablan de restauración monárquica.
No hablan de restauración monárquica, porque esa palabra restauración monárquica podría traer otras consideraciones para no legitimar el gobierno o el régimen de la República. Por eso se inventa la ley del año 67 de sucesión a la jefatura del Estado. Y por esos vericuetos... Claro, pero por esos vericuetos que se están haciendo, el entorno geopolítico que ha aludido Matías está ahí. Es decir, nosotros somos una colonia de los Estados Unidos y formamos parte de ese ciclo occidental, de ese marco occidental. Y por eso está ese neoliberalismo, y yo no diría neoliberalismo, yo estaría hablando ahora de ultraneoliberalismo con unos matices fascistas muy peligrosos en toda Europa. No hay solamente que ver lo que ha pasado en un país que creíamos que era avanzado como Finlandia, que es un modelo en cuanto a educación, en cuanto a modelo educativo, pero ya se les ha visto las orejas al lobo, ya les han salido las orejas al lobo y ya no, el lobo ya no va disfrazado de cordero, va de lobo. O sea que esa es una reflexión que nos tenemos que hacer, intentar que efectivamente la gente que tengamos una idea de izquierda, que queramos superar esto, que queremos abandonar la impunidad, pues tendremos que juntarnos y, ¿por qué no? Puestos a soñar y puestos a plantear una utopía, plantearnos una alternativa política, porque no estamos representados por los partidos que tenemos ahora mismo. Es una opinión. Así es que, tenías tú la palabra. Yo creo que lo de Finlandia, Suecia, todos los países que han votado en la extrema izquierda con la vulnerabilidad que han sido, perdona, No, que lo que decía o lo que le decía era que los países nórdicos, Finlandia, Suecia en general, yo creo que han sentido una gran vulnerabilidad cara a la guerra de Ucrania, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que han dicho, abandonamos nuestra política pacifista y nos unimos a la OTAN por si acaso a Putin le da, o al otro, que no me acuerdo nunca el nombre, le da y luego a mí me parece que se está viviendo ahora mismo una política de bloques también, ¿no? Quizás no sea este-oeste, sea norte-sur. Es decir, la cuestión de Europa con Estados Unidos, todo el mundo, digamos, occidental, bien blanquito, por cierto, y de cara a China y a todo lo... Bueno, China y esa pretendida alianza que tiene con Putin, ¿no? Con Rusia, ¿no? O sea, yo no lo vería que la política de bloques haya terminado. El eje ha cambiado. Sí, bueno, ese es otro debate que tendríamos que tener. Yo solamente apuntar una cosa. En Noruega, cuando se produjo la matanza de la isla de las juventudes socialistas de Noruega, no estaba la guerra de Ucrania, no había la guerra de Ucrania. Pero en Noruega, cuando se produjeron las elecciones después de esa matanza que hubo en aquella isla, resulta que ganó la ultraderecha también en Noruega y formó parte del gobierno de un gobierno conservador de ultraderecha en Noruega. Por lo tanto, el fenómeno, hay una cosa que tenemos que tener clara. Se conjugan muchos factores y en una época de crisis como la que vivimos son múltiples los factores que se juntan, pero hay un hecho que es el origen de las cosas, la raíz, y es que el nazismo y el fascismo no murió, se transformó. Y se ha transformado de otra manera. Ya no van vestidos de nazi, ya no van con las antorchas, ya no van de eso, van de otra cosa. Van de eso, de libertad, de cañas, van de playita, van de buen rollito, pero en definitiva lo que va es hacia la privatización, hacia el alienamiento de la persona en que no pienses, que pensar es malo. No pienses. Yo te lo voy a dar todo. Y una de las cosas y armas que está utilizando esta gente son las redes.
porque las redes te llevan a un consumismo donde no tienen nada que pensar. Y punto. Y van concatenándose hechos y van concatenándose circunstancias. Este hecho que ellos manifiestan, y yo no me quiero ir por otro lado, esto que estamos viendo ahora aquí, de la impunidad, de lo que ha vivido Pablo, de lo que ha vivido Javier, de lo que ha vivido Mar y de lo que ha vivido, o la experiencia que tiene Matías, son las que realmente tienen que mover a una sociedad para sensibilizarla e intentar por todos los medios que piensen, porque si se consigue que la gente piense, tendremos la manera y ejerza su capacidad de libre albedrío, posiblemente sí que podamos combatir eso. Pero de la otra manera, el alienamiento, los medios de comunicación, las televisiones, en una sociedad donde estamos sufriendo la cultura del efímero. La cultura del efímero nos hace vivir estos 5 segundos que estamos aquí, pero después de los 5 segundos ya no vale nada, porque no hay memoria. Porque hay un elemento que se elimina, la memoria. ¿Y por qué se elimina la memoria? Porque se genera la indiferencia. ¿Y por qué se genera la indiferencia? Porque tengo todas mis satisfacciones hechas. Sí, es que lo hacen. Sí, no. Tú, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo viajo en el metro y veo a la gente. Y te puedo garantizar que oigo conversaciones de gente que está en el paro, gente que le quitan la vivienda, gente que no tienen que pagar los alquileres. Y me quedo escandalizado de lo que oigo. Me quedo escandalizado. De llegar a oír a una señora que la habían echado del piso y dice, fíjate, y yo ahora ¿cómo voy a votar a la gente esa que dice de Podemos y de izquierda? Yo no puedo votarlos a eso. No puedo votarlos a eso. Una señora que la han desahuciado. Hay un aspecto psicológico que... Y el aspecto, que nunca se habla. Es que el factor al que tú aludes, el franquismo sociológico, ha entrado en la psique de la gente. Y se sigue manteniendo en la psique de la gente en gran parte. Y las nuevas generaciones que no han conocido esto, que ni lo conocen, ni se lo han contado, ni han querido conocerlo, están peor que antes. Porque esto es lo que ha dicho alguien por aquí, si lo cuentan no se lo creen. Pues es verdad, es verdad. Un discurso excesivamente negativo y pesimista. Se están haciendo cosas, se hacen cosas en pequeños grupos, pero se hacen cosas. Y los nietos de los que sufrieron están haciendo películas sobre sus abuelas, lo que pasaron. Es decir, que es cierto. ¿Y dónde están esas comunidades? Porque la gente no se entera, no llega. ¿Sabes lo que llega? Llega la teoría de poder. Miente hasta que se lo crean. Y eso es lo que hay. Sí, y esa es lo que hay. Yo también, Olga, pero te voy a decir una cosa, sí, y conozco gente que está haciendo cosas, y muchas. Lamentablemente no tienen la difusión que tendrían que tener. No la tienen, pero lamentablemente no la tienen. Y los que tenemos la difundimos. Yo ahora mismo acabo de recibir un documental de una chica francesa que ha hecho un documental del campo de Sefón con el tema de los cerdos y no sé qué, porque fue un campo de republicanos allí. Bueno, pues esa chica está pidiendo dinero porque no tiene para financiarlo. Yo he visto un tráiler del documental porque me lo ha mandado y es una maravilla. Yo eso intentaré difundir a todo el mundo que pueda, con la finalidad que el crowdfunding les pueda hacer que lo haga. Pero ese es el déficit que tenemos la gente. Porque no tenemos el mecanismo de tener un medio de comunicación, no tenemos una televisión, no tenemos una radio, y ese es el gran problema que tenemos en todo esto. Bueno, perdona. Yo estuve en un... Escucha, es que podía decir dos cosas. Pero está hablando... Sí. Vale. Un inciso en base a eso. Yo cuando legalizaron la Constitución, que yo estaba en un partido totalmente ilegal que no legalizaron, ¿vale? A continuación, la gente con la que trabajamos diciendo, ya no vamos a seguir trabajando, ¿no? Porque ya está todo hecho. Digo, no, ahora hay que seguir más, esto es el principio, esto está... La gente se fue, la gente dejó de trabajar, la gente dejó de funcionar, la gente dejó de luchar. Y eso que estábamos yo te hablo yo tenía 19,
20 años en el 78, más o menos 77, 78. A partir de ahí, todo se ha difuminado. Entonces, aunque tú pienses que es muy negativista, la gente se ha difuminado en un sitio, en otro, y encima ahora... sí, pero estamos difuminados, la mayoría de la gente... Si no estuviéramos difuminados... A la gente le hablas de estas cosas y dice, hola, eso ya pasó, eso hay que dejarlo, eso está todo muerto, está todo no sé cuántos. La gente no sabe lo que... ni quiere saberlo. Quiere saber si llega a fin de mes... ¿Para qué se van a mover las cunetas? Lo está diciendo un señor que quiere ser presidente de la nación. ¿Para qué se van a remover las cunetas? Pues exactamente, es que es lo mismo. Y el pueblo calla. Era una guerra de los abuelos. Efectivamente. Era una guerra de los abuelos de antaño. Vete a tomar por. Y todo el mundo calla. Entonces, señores, sumando a gente que está en el momento de que ya se pongan los ayuntamientos y tal, se va a acabar. se acabó. Y es que es así, o sea, hay que ser realista. ¿A qué barricada? No. Con los móviles, con la gente joven que lleva los móviles. Yo quiero decir algo, no sé, estaba el primero y luego si quieres... No, decir dos palabras. Es que si hubiese medios de información, siempre es lo mismo. No hay medios de información. Ahí está la raíz del mal. Si hubiese medios de información de izquierdas, la derecha no ganaba las elecciones nunca. No. Ahí está la cosa. Después, otro concepto, que es un concepto que tenéis equivocado. En Noruega, en estos países, existe la otra derecha, pero la derecha civilizada, la derecha de Noruega, de Finlandia, son derechas civilizadas, que no ha asesinado al pueblo. Esta derecha ha asesinado al pueblo. Es una derecha fascista. Esto es un fascismo interior. Cuidado, hay fascismo exterior y fascismo interior. El franquismo es un fascismo interior. Cuidado, es un fascismo interior, que la gente piensa que el fascismo es exterior. Y es un fascismo interior porque no tenían armas para luchar al exterior. Entonces fueron a machacar al pueblo. ¿Qué es lo que quieren? Sacar todo lo robado, asesinado en el 39, lo quieren conservar. Ya está. Es esto. Ya se ha acabado. Bueno, yo quería decir, volviendo al tema muy breve, porque creo que ya nos estamos extendiendo mucho. Simplemente quería decir que a esto me refería un poco con lo de la racionalidad política a través de la cual percibimos la lucha social, ¿no? Creo que pretendemos objetivos pues muy grandes, que es lógico, pero no invisibilizamos y no valoramos tanto los pequeños objetivos y los pequeños pasos que vamos dando. Es decir, yo estoy seguro, siendo mucho más joven que vosotros y que vosotras, que habéis vivido mucho más que yo, tenéis más experiencia, pero yo estoy seguro que si no estuviéramos aquí, esto sería muchísimo peor. Segurísimo. Y luego las pequeñas conquistas que se dan no se ven, pero uno cuando está presente, pues como he dicho, yo pertenezco a 3 asociaciones. Hace 2 fines de semana se puso un memorial, un monumento a los deportados a Mauthausen de Cuenca, en la ciudad de Cuenca, y fueron 300 personas y fue un acto súper emocionante, de memoria. O el otro día vino un grupo de raperos de 20 años súper emocionados con ver a los familiares de los asesinados por el franquismo, y esas cosas no se ven, pero son cosas que van construyendo y van tejiendo, y segurísimo que si no estuviesen sería muchísimo peor. Sí, Miguel. Vamos a ver. 3 cosas muy separadas. Primero, ¿dónde estamos? Si han tirado botes de pintura en las placas donde vivió en Núñez de Balboa un hombre con 2 premios a los derechos humanos y una medalla al trabajo, como era Marcos Ana. Porque eso ha ocurrido hace 2 semanas.
¿Dónde estamos? Lo segundo, se ha ido el señor este que nos habla de los medios de comunicación y solamente un inciso y una aclaración. Quien liberalizó los medios de comunicación en España, dando la multiplicidad de cadenas a A3 Media y al grupo de Mediaset, fue el señor Barroso, de comunicación en la Moncloa, con Zapatero. Y son los que tienen todas las emisoras del que estaba hablando antes, de la Alsina y todas estas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si es la izquierda quien ha repartido los medios de comunicación como realmente les ha dado la gana. Y resulta que les están tirando piedras a ellos mismos. Porque lo de Sogecable era otra historia anterior. Que después la compró el país y la cadena se concebrían a la cabeza. Pero vamos, veamos las cosas como son, realmente. Los medios de comunicación se han repartido por la gente de la izquierda y la están manejando con ideas de la derecha. Que te quede claro. Son empresarios, los empresarios son de derecha. No, y te lo he dicho, los ha repartido Barroso, secretario de Comunicación en la Moncloa, con Zapatero. Pero tenemos claro que el PSOE no es izquierda. Vamos a ver, yo me gustaría que tuvieran una última intervención cada uno de vosotros para cerrar el acto. Sí. No, yo solo diciendo un poco lo que decía Matías, es decir, recordar que el colectivo por la Solidaridad de la Transición tiene tres objetivos, digamos. Primero, del que hemos hablado aquí, y es cambiar el relato de la transición por un relato de conquista de los derechos democráticos, un relato en el que muchas jóvenes y muchos jóvenes se lanzaron a la calle sabiendo que podían perder la vida para conquistar todos esos derechos democráticos, y que algunos de estos derechos democráticos se han conseguido bastante tarde, en el año 85 y demás. El segundo objetivo es, digamos, dar visibilidad a todos aquellos que perdieron la vida y que ni siquiera tienen una placa donde recuerden en dónde nacieron, en dónde murieron, cosa que vamos haciendo poquito a poco en Madrid, que es donde nos toca vivir. Ya hemos hecho algunas de estas cosas y seguiremos haciéndolas, ¿no? Y tercero, pues es tratar de buscar justicia de sus asesinos, ¿no? Recientemente hemos estado en Argentina para dar documentación de la el posible descubrimiento de uno de los asesinos de Arturo Ruiz, Fernández Guaza, que puede que esté viviendo en Argentina y puede que esté, digamos, localizado, y que esperemos que la justicia argentina pues lo siente ante el banquillo de los acusados, ¿no? O sea, digamos que esos son los tres objetivos que tenemos, ¿no? Cambiar el relato de la transición, visibilizar a aquellas y aquellos que dieron la vida por la conquista de los derechos democráticos en una situación bastante dura, y en la medida de lo posible buscar la justicia, que es imprescindible para todos los asesinos de aquellos hechos. Nada más. Gracias. Bueno, yo solamente decir, apoyar lo que acaba de decir Pablo, ¿no? La importancia de conocer todo lo que ocurrió, ¿no? Vital para el presente y para el futuro. El futuro que nos viene evidentemente es muy negro, pero España ha vivido en un continuo franquismo. De hecho, vemos cómo hay apellidos, ¿no?, que se repiten desde entonces en la judicatura, en las empresas, etcétera, etcétera. La influencia de la Iglesia sigue exactamente igual. Yo hace una semana me horroricé con una noticia que llegaba de que la cúpula católica estaba haciendo una especie de institución para que estudiaran opositores para ser jueces o
mucho para ser fiscales, ¿no? Imaginaros qué jueces y qué fiscales, teniendo en cuenta ya lo que tenemos, ¿no? Y bueno, pues que vienen tiempos duros y que el ADN del español es muy sui generis. Yo no soy, desde luego, se están dando muchos pasos que hay que agradecer siempre a las asociaciones memorialistas y a todos aquellos que luchen, ¿no?, por esta democracia, pero a mí me horroriza cómo en estas elecciones se ha dado de mayoría absoluta a un alcalde que lo primero que hizo fue destrozar el memorial del cementerio de la Almudena, ¿no? El poco respeto y la poca empatía de un señor que se cargó un memorial donde estaban los nombres puestos de todos los fusilados en las tapias del cementerio. Y eso lo ha hecho la gente, ciudadanos de a pie, gente que, pues eso, podrían estar en paro unos, ¿sabes? Pero la realidad es esa. Perdona, no solo el memorial, las fotos que estaban en la tapia, sí, las ha quitado. Bueno, pero la gente ha votado eso, ¿no? Y ese es el gran problema, ¿no? Ese es el gran problema, que el ciudadano español, la expresión va a ser fuerte, no se entera de nada. Y no solamente en los pueblos, en la ciudad tampoco. Nada. O sea, yo soy así de pesimista y yo por eso soy una de las personas que siempre culpa al ciudadano. Aunque eso, o sea, culpa al ciudadano. O sea, el político hace lo que hace porque está totalmente justificado y avalado por un pueblo que no se entera de nada. Y entonces, pues, aquí vamos. La culpa la tenemos el pueblo. Encima estamos Bueno, nada, ya simplemente para despedirnos, pues muchas gracias por habernos soportado todo este tiempo. Una pena que no haya podido estar Manuel Ruiz. Y simplemente decir que el pesimismo despolitiza a pesar de la gravedad política que vivimos, y que reflexionemos, tratemos de cuestionarnos y tratemos de preguntarnos y tratar de entender cómo funciona este mundo. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber venido. Os invitamos a la próxima tertulia, que va a hablar del Aragón republicano y rebelde. Y bueno, va a venir el autor de un libro y va a venir también Pablo. Y bueno, pues quedáis invitados para seguir manteniendo la tertulia republicana, que es otro lugar de resistencia. Muchas gracias.